En 1368, tras años de hambre y guerra, un hombre ordinario se proclamó emperador y prometió rehacer China. Lo que siguió fue una mezcla de grandes obras, reformas audaces y tensiones que crecerían en silencio hasta amenazar todo lo construido. La dinastía Ming nació en un momento de quiebre. Los últimos años del dominio mongol habían dejado al país devastado, con cosechas arruinadas, administraciones colapsadas y poblaciones hartas de impuestos y abusos. Sobre ese paisaje de ruina surgió Zhu Yuanzhang, un líder que conocía la fragilidad de la vida campesina y la lógica brutal del poder. Al declarar el fin de la dinastía Yuan y establecer la corte en Nanjing, puso en marcha un proyecto que aspiraba a restaurar la estabilidad, recuperar la producción agrícola y reacondicionar el Estado. Desde sus primeras leyes agrarias hasta la reorganización de la burocracia, los Ming intentaron reconstruir el tejido social. Obras públicas, controles fiscales y un sistema de exámenes reactivado para seleccionar funcionarios buscaban imponerse donde antes había impunidad. Al mismo tiempo, la corte se dotó de símbolos de poder, palacios, rituales y una administración centralizada que consolidaron la idea de un Estado fuerte. Pero el relato de los Ming no es solo el de una reconstrucción, es también la historia de contradicciones. El crecimiento demográfico y la expansión del comercio convivieron con tensiones fiscales. El florecimiento cultural y científico se cruzó con la influencia creciente de eunucos y facciones palaciegas. Las primeras expediciones navales mostraron un poder proyectado al exterior, mientras que la política interna a veces cerraba puertas al cambio. Esta introducción trazará los pilares sobre los que se asentó la dinastía, su origen, sus reformas iniciales y las decisiones que modelaron su carácter. También dejará una pregunta al aire: ¿cómo pasó un imperio que supo rehacerse a hallar en su propio éxito las semillas de su declive? En las próximas secciones exploraremos episodios concretos: las reformas de Hongwu, la ambición de Yongle, las travesías de Zhenghe, el auge cultural y, finalmente, las crisis que precipitaron la caída sin atenuantes. Cuando el siglo XIV avanzaba, la dinastía Yuan, fundada por los descendientes de Kublai Khan, mostraba un agotamiento estructural que ya no podía ocultar. Aunque en sus primeros tiempos había logrado consolidar un vasto imperio sobre la base de la conquista mongola, el paso de las décadas había desgastado sus cimientos. Lo que en un inicio se presentó como un orden firme y expansivo, se transformó en un sistema corroído por la corrupción, debilitado por la ineficiencia administrativa y asediado por crisis económicas y ambientales que golpearon con especial dureza a la población campesina. El imperio Yuan había heredado una enorme extensión territorial que abarcaba desde el corazón de China hasta regiones periféricas difíciles de controlar. Esa amplitud había sido un signo de poder, pero en tiempos de decadencia se convirtió en un lastre. Mantener la cohesión
exigía recursos fiscales y militares que ya no estaban disponibles, mientras que la corte en Dadu, actual Pekín, parecía más preocupada por las intrigas palaciegas que por atender las necesidades urgentes de la sociedad. Uno de los problemas más visibles en los últimos decenios de la dinastía Yuan fue la corrupción. Funcionarios en todos los niveles utilizaban sus cargos para enriquecerse mediante sobornos, desvío de impuestos y abuso de autoridad. Los gobernadores locales, lejos de proteger a las comunidades rurales, con frecuencia actuaban como depredadores. El campesino, obligado a pagar tributos desproporcionados, se encontraba atrapado entre la exigencia del Estado y el oportunismo de las élites regionales. A este malestar se sumaba la desigualdad étnica. Los Yuan mantenían una jerarquía que privilegiaba a los mongoles y a otras minorías aliadas, mientras relegaban a la mayoría a un estatus inferior dentro de la burocracia y del ejército. Aunque muchos chinos podían aspirar a ciertos cargos, las posiciones de mayor influencia estaban reservadas casi siempre a los descendientes de los conquistadores. Esta discriminación, combinada con los abusos de las autoridades, fomentó resentimiento entre la población, que veía en los gobernantes extranjeros una presencia ilegítima y distante. La economía yuan, inicialmente sostenida por un comercio activo y por la administración de la ruta de la seda, entró en crisis progresivamente. Los conflictos internos, la inseguridad en las rutas y la caída de la confianza en el papel moneda, introducido por los mongoles, pero devaluado por la emisión excesiva, provocaron inflación y desajustes financieros. La corte trató de compensar esta fragilidad, aumentando la presión fiscal sobre el campesinado. Impuestos en especie y en dinero se multiplicaban, sumados a la obligación de trabajos forzados en proyectos de infraestructura. Para muchas aldeas, el peso se volvió insoportable. La producción agrícola, base del sustento del imperio, no podía expandirse al ritmo de las demandas estatales. Los campesinos más pobres, al perder sus tierras por deudas, engrosaron las filas de vagabundos y bandoleros, incrementando la inseguridad social. La fragilidad económica coincidió con desastres naturales de gran escala. Sequías recurrentes, inundaciones catastróficas del río Amarillo y epidemias diezmaron comunidades enteras. En varias regiones el hambre se volvió crónica. No se trataba solo de un fenómeno aislado. El clima de la llamada Pequeña Edad de Hielo ya comenzaba a manifestarse en el este de Asia, reduciendo las cosechas. El estado de la dinastía Yuan, debilitado por la corrupción y el desorden administrativo, no logró organizar un sistema de socorro efectivo. Las reservas de grano, cuando existían, eran desviadas por funcionarios corruptos o distribuidas de manera arbitraria. En ese contexto proliferaron rumores de castigos celestiales. Para muchos, las catástrofes eran señal de que los mongoles habían perdido el mandato del cielo, el principio que legitimaba el poder dinástico en la tradición china. Las condiciones de opresión y hambre prepararon el terreno para una ola de rebeliones. Desde mediados del siglo XIV,
estallaron motines en diversas provincias. Algunos eran explosiones espontáneas de campesinos que se negaban a pagar impuestos. Otros fueron movimientos más organizados, con líderes carismáticos que supieron canalizar la frustración colectiva. En muchas ocasiones, las rebeliones locales comenzaron como protestas contra funcionarios corruptos, pero con rapidez adquirieron un carácter político más amplio: el rechazo a la autoridad mongola en su conjunto. Grupos armados se desplazaban por las aldeas ofreciendo una alternativa: justicia, reparto de alimentos y venganza contra los abusos de los recaudadores. Dentro de este escenario surgió uno de los movimientos más significativos: los turbantes rojos. Inspirados en parte por corrientes religiosas milenaristas, especialmente asociadas con el budismo de la secta del Loto Blanco, estos rebeldes mezclaban la espiritualidad con el discurso político. Creían que la decadencia de la dinastía Yuan era señal del fin de un ciclo cósmico y que un nuevo orden, más justo, debía imponerse. Los líderes de los turbantes rojos convocaban a la población con mensajes de salvación y renovación. El color rojo, utilizado en sus distintivos, simbolizaba la lucha contra el régimen y la esperanza de una nueva era. A diferencia de otras revueltas locales, este movimiento consiguió extenderse a varias provincias, articulando una red de simpatizantes y ejércitos campesinos. La fuerza de los turbantes rojos no se limitaba al número de sus seguidores, sino a su capacidad para ofrecer un relato alternativo al del poder oficial. Frente a la opresión fiscal y la indiferencia gubernamental, ellos proclamaban justicia divina y protección para los humildes. Eso atrajo no solo a campesinos empobrecidos, sino también a mercaderes arruinados y a exfuncionarios descontentos. El debilitamiento de la dinastía Yuan se agravó porque el propio gobierno carecía de una respuesta unificada. Mientras la corte intentaba sofocar las rebeliones, los generales locales actuaban de manera autónoma, algunos incluso pactando con rebeldes para asegurar su supervivencia. La lealtad hacia el poder central se erosionaba. En varias regiones, la autoridad real pasó de las manos de la burocracia oficial a la de caudillos regionales, que se convirtieron en actores decisivos. La fragmentación también se reflejó en las disputas internas de la corte de la dinastía Yuan. Los conflictos entre facciones mongolas, la rivalidad por cargos y los intentos de recuperar el control a través de campañas militares costosas debilitaron aún más la posición del Estado. Mientras los gobernantes discutían estrategias en la capital, vastas áreas del país escapaban ya de su control efectivo. Más allá de lo material, la descomposición del régimen de la dinastía Yuan tuvo un profundo efecto psicológico. Para gran parte de la población china, la dominación mongola había sido siempre vista como una imposición extranjera. Durante los primeros tiempos, esa percepción se había atenuado por la estabilidad que ofrecía el régimen, pero en la crisis final, la diferencia étnica volvió a cobrar relevancia. El discurso de los rebeldes, incluido el de los turbantes rojos, apelaba a la identidad cultural china frente al dominio foráneo.
La idea de restaurar un orden legítimo, conducido por un gobernante Han con el mandato del cielo, se convirtió en un poderoso motor. En este contexto, la resistencia ya no era solo por pan o impuestos, era por dignidad y pertenencia. El conjunto de estas tensiones hizo inevitable el colapso. Los levantamientos no fueron homogéneos ni coordinados en un inicio, pero su proliferación debilitó al Estado hasta volverlo incapaz de recuperar la autoridad. Cada rebelión, aunque sofocada parcialmente, era un recordatorio de que la dinastía Yuan había perdido legitimidad. En este clima aparecieron líderes que lograron consolidar poder militar y político a partir de los movimientos campesinos. Algunos de ellos se presentaban como protectores del pueblo frente a la corrupción. Entre ellos destacaría Zhu Yuanzhang, quien, tras unirse a los turbantes rojos y escalar posiciones en su organización, acabaría por fundar una nueva dinastía, la Ming. El fin de la dinastía Yuan no puede atribuirse a una sola causa. Fue la combinación de corrupción política, presión fiscal, crisis económica, desastres naturales, tensiones étnicas y proliferación de rebeliones, lo que terminó por derribarla. La incapacidad de los gobernantes mongoles para adaptarse a las circunstancias, junto con la fuerza de movimientos sociales y religiosos que ofrecían una alternativa, sellaron su destino. China entraba así en una transición crítica, de la decadencia de un poder extranjero al ascenso de un régimen fundado por campesinos rebeldes. Este paso no fue inmediato ni simple, pero el marco estaba ya definido en los últimos años del siglo XIV, cuando las estructuras yuan se desplomaban bajo el peso de su propia fragilidad. Zhu Yuanzhang, quien más tarde sería conocido como el emperador Hongwu, nació en 1328 en una familia campesina de la provincia de Anhui, en una aldea pobre llamada Zhongli. Sus orígenes fueron extremadamente humildes. Su familia se dedicaba a la agricultura en condiciones precarias, dependiendo de cosechas irregulares que apenas alcanzaban para subsistir. La pobreza marcó su infancia y lo enfrentó desde muy temprano a la fragilidad de la vida rural bajo el dominio yuan. Cuando Xu tenía poco más de 10 años, una serie de calamidades lo dejó huérfano. Sus padres murieron de enfermedad y hambre durante un periodo de crisis agrícola, y él, junto con sus hermanos, quedó sin apoyo. La falta de recursos lo obligó a mendigar para sobrevivir, experiencia que lo expuso al sufrimiento generalizado de las masas campesinas. Durante un tiempo encontró refugio en un monasterio budista local, donde recibió instrucción básica y aprendió a leer caracteres sencillos, algo excepcional para alguien de su condición. Esa formación, aunque limitada, le proporcionó cierta disciplina y una perspectiva espiritual que más tarde se reflejaría en su visión del poder. Sin embargo, el monasterio tampoco pudo sostenerlo mucho tiempo, pues los templos también padecían las carencias de la época. Con el tiempo, Zhu vagó como mendigo por diversas regiones, presenciando de primera mano la miseria, la injusticia y el descontento que se acumulaba bajo el gobierno yuan.
Esa experiencia forjó en él un carácter resiliente y una comprensión clara de los problemas sociales que aquejaban al pueblo. Hacia 1352, en plena proliferación de revueltas campesinas contra los Yuan, Xu Yuanzhang se unió a los Turbantes Rojos, un movimiento de resistencia que combinaba motivaciones religiosas con objetivos políticos. En un principio ingresó como soldado raso, pero pronto destacó por su inteligencia, disciplina y capacidad para organizar a otros. En el seno de los Turbantes Rojos, Yu trabó relación con líderes carismáticos que lo introdujeron en la dinámica militar y en la retórica mesiánica del movimiento, basada en la promesa de un nuevo orden justo que reemplazaría al gobierno mongol. Su talento le permitió ascender rápidamente en la jerarquía del grupo. No era un hombre de formación académica profunda, ni un estratega militar refinado, pero tenía una gran habilidad para identificar oportunidades, ganarse la confianza de sus subordinados y mantener la disciplina en sus tropas. Además, contrajo matrimonio con Ma Xiuying, conocida como la señora Ma, quien provenía de una familia vinculada al movimiento rebelde. Este matrimonio no solo le dio estabilidad personal, sino también legitimidad dentro de la organización, al conectarlo con una red de alianzas que le facilitaría consolidar poder en el futuro. Durante la década de 1350, las revueltas campesinas se multiplicaban en diversas provincias. Los turbantes rojos se fragmentaron en facciones, algunas controladas por líderes rivales que aspiraban a establecer su propia hegemonía. Xu Yuanzhang supo aprovechar este escenario. Con astucia militar y diplomática, amplió su influencia en la región del Bajo Yangtze. En 1356 lideró una campaña decisiva que culminó con la toma de Nanjing, una de las ciudades más estratégicas del sur de China. Esta conquista fue un punto de inflexión. Nanjing no solo ofrecía una posición defensiva favorable, rodeada de ríos y con fácil acceso al comercio fluvial, sino también un prestigio simbólico por ser una de las principales urbes de la región. Con este logro, Yu pasó de ser un líder rebelde regional a convertirse en una figura con aspiraciones dinásticas. La ocupación de Nanjing le permitió establecer una base administrativa. Allí organizó un gobierno embrionario, reclutando a eruditos confucianos para dar legitimidad a su causa. Estos letrados lo ayudaron a formular un discurso político que trascendía el simple rechazo a los mongoles y proponía la restauración del orden chino bajo un gobernante legítimo. El ascenso de Xu Yuanzhang no estuvo libre de desafíos. Otros caudillos rebeldes, como Chen Yuliang y Zhang Xicheng, también habían consolidado territorios bajo su control y aspiraban a suceder a los Yuan. Chen dominaba gran parte del centro de China, mientras que Zhang controlaba la zona de Suzhou y las regiones cercanas al delta del Yangtze, muy ricas en comercio y agricultura. La rivalidad con Chen Yuliang fue particularmente intensa. En 1363, ambas fuerzas
se enfrentaron en la batalla del lago Poyang, una de las mayores batallas navales de la historia china. Aunque Chu contaba con una flota menor en número, su estrategia resultó superior y consiguió una victoria crucial. Este triunfo debilitó seriamente a Chen y elevó la reputación de Chu como líder militar y político. Con el tiempo, Chu logró imponerse sobre la mayoría de los competidores rebeldes. Su capacidad para combinar la fuerza militar con alianzas estratégicas lo colocó en una posición dominante en el sur de China, mientras los Yuan continuaban perdiendo control en el norte. Hacia mediados de la década de 1360, la autoridad Yuan estaba prácticamente colapsada en gran parte del país. La corte en Dadu se mantenía aislada y debilitada, incapaz de responder a la presión de las rebeliones y a las tensiones internas. En 1368, Zhu Yuanzhang tomó la decisión definitiva. Proclamó la fundación de una nueva dinastía, la Ming, en Nanjing. Se autoproclamó emperador con el título de Hongwu, que significa gran realización marcial. El nombre reflejaba tanto su origen militar como su ambición de restaurar el orden en China. La proclamación no fue un simple gesto simbólico. Representó la consolidación de un proyecto político que había evolucionado desde sus primeros años como rebelde. Chu no se presentó como un caudillo más, sino como el portador del mandato del cielo, el principio que justificaba la legitimidad dinástica en la tradición china. En su discurso, la decadencia yuan era la prueba de que los mongoles habían perdido ese mandato y su ascenso, el inicio de un nuevo ciclo de prosperidad. Antes de continuar, quiero que sepas que puedes disfrutar de estas historias que te llevan al pasado de otra manera. En la descripción del video tienes disponibles lecturas completas para leer cuando quieras y packs descartables con audios narrados sin interrupciones ni anuncios, pensados para acompañarte, ya sea para dormir, relajarte, para disociar en el trabajo o simplemente para que viajes al pasado y sin interrupciones. Abajo en la descripción encontrarás el enlace. Continuando con la dinastía Ming. Tras proclamarse emperador, Chu lanzó una serie de campañas militares para expulsar a los Yuan de sus últimas posiciones. Sus ejércitos avanzaron hacia el norte, consolidando el control sobre regiones estratégicas y reduciendo la resistencia de guarniciones leales a los mongoles. La ofensiva culminó con la toma de Dadu en 1368. La capital Yuan fue capturada, obligando al último emperador mongol, Toghon Temür, a huir hacia las estepas de Mongolia. Con esta retirada, se selló el fin del dominio yuan en China propiamente dicha, aunque los descendientes de la familia imperial mongola continuarían existiendo en el norte como la llamada Dinastía Yuan del Norte. La conquista de Dadu simbolizó el triunfo definitivo de los Ming. Para la población china, significó la expulsión del poder extranjero y la restauración de un gobierno identificado con las tradiciones culturales propias. Como nuevo emperador, Hongwu tenía ante sí el desafío de transformar una estructura rebelde en un estado duradero.
Entre sus primeras decisiones estuvieron la reorganización militar y la construcción de una administración centralizada. En el ámbito militar, mantuvo un sistema de guarniciones en diversas regiones, conocido como Weiso, que buscaba garantizar la defensa y al mismo tiempo controlar a las tropas mediante un régimen de autosuficiencia agrícola. Con ello, pretendía evitar que los ejércitos se convirtieran en una carga fiscal excesiva o en fuerzas autónomas que desafiaran su autoridad. En el plano político, inició un proceso de selección de funcionarios mediante la reincorporación del sistema de exámenes confucianos, aunque bajo estricta supervisión. Con esto buscaba tanto la competencia administrativa como la legitimidad ideológica, alineándose con la tradición china frente a la memoria del dominio mongol. Además, promulgó medidas destinadas a estabilizar la agricultura, redistribuyó tierras, promovió el cultivo en zonas abandonadas y trató de aliviar la carga fiscal sobre los campesinos, al menos en los primeros años de su gobierno. Estas políticas buscaban reconstruir la base económica del imperio y consolidar el apoyo de las clases rurales, fundamentales en su ascenso. El camino de Xu Yuanzhang, desde sus orígenes campesinos hasta la proclamación de la dinastía Ming, fue un proceso marcado por la adversidad, la astucia y la determinación. Supo transformar su experiencia personal de pobreza y sufrimiento en una visión política centrada en la restauración del orden y en la defensa de los campesinos frente a los abusos. Su capacidad para imponerse sobre rivales poderosos, su victoria en batallas decisivas como la del lago Poyang y la conquista de ciudades estratégicas como Nanjing le dieron la base militar y simbólica para proclamarse emperador. La caída de los Yuan, debilitados por corrupción, desastres y pérdida de legitimidad, facilitó su ascenso. Pero el mérito de Yu consistió en articular un proyecto dinástico que trascendió el mero levantamiento rebelde. Con la toma de Dadu y la huida de los últimos mongoles, China entró en una nueva etapa. La proclamación de los Ming no fue solo un cambio de gobierno, sino el inicio de un período que aspiraba a restaurar las tradiciones, estabilizar la economía y consolidar un orden duradero tras décadas de crisis y fragmentación. Cuando Xu Yuanzhang se proclamó emperador en 1368 bajo el nombre de Hongwu, no solo estaba inaugurando una nueva dinastía, estaba intentando reparar un país fracturado en lo social, económico y político. Consciente de que el poder de los Yuan se había hundido precisamente por su incapacidad para atender las necesidades de la población, Hongwu se propuso cimentar las bases de un orden estable y duradero. Sus primeras 3 décadas de gobierno fueron una combinación de reformas profundas, disciplina férrea y un constante esfuerzo por modelar una administración que pudiera sostener el nuevo imperio. Uno de los primeros asuntos que Hongwu atacó fue el problema agrario. China, devastada tras décadas de guerra civil, rebeliones campesinas y abusos de los terratenientes durante el dominio mongol, necesitaba una reactivación agrícola urgente. El nuevo emperador sabía que el poder de la dinastía dependería de su capacidad para garantizar la producción de alimentos
y la lealtad de los campesinos. Para ello, implementó una política de redistribución de tierras. Las propiedades confiscadas a los funcionarios yuan y a los grandes terratenientes fueron reasignadas a campesinos sin recursos. No buscaba únicamente justicia social, sino también desactivar el riesgo de nuevas revueltas. Al otorgar tierras a las familias más humildes, creaba una base de pequeños propietarios que dependían directamente del Estado y no de intermediarios aristocráticos. Además, ordenó el establecimiento de registros agrarios más precisos, lo que dio lugar al sistema de las cartillas amarillas. Cada hogar campesino recibía un documento oficial que especificaba la extensión de su tierra, los impuestos que debía pagar y las obligaciones de trabajo. Esto limitaba la capacidad de los terratenientes de manipular registros para aumentar sus beneficios o evadir impuestos. La cartilla se convirtió en una herramienta clave para la administración fiscal y al mismo tiempo en un símbolo de que cada campesino tenía un lugar reconocido dentro del nuevo orden. La importancia de la agricultura en el pensamiento de Hongwu se reflejó también en la promoción de proyectos de infraestructura rural. Se repararon canales, se construyeron diques y se estimularon nuevas técnicas de cultivo. El emperador incluso dictó manuales agrícolas que eran distribuidos entre la población, en un intento de estandarizar prácticas y aumentar la productividad. Para él, el agricultor era la base del imperio, y por eso limitó en lo posible el poder de los comerciantes, a quienes consideraba un grupo social menos productivo y potencialmente disruptivo. Este énfasis en la autosuficiencia agrícola derivó en la creación del sistema Ligia, que organizaba a las familias en grupos colectivos responsables de recaudar impuestos y garantizar el cumplimiento de tareas comunales. Con ello, Hongwu no solo reforzaba la eficiencia fiscal, sino que también consolidaba un sistema de control social a nivel local, en el que la comunidad misma debía vigilar el comportamiento de sus miembros. El siguiente pilar de las reformas de Hongwu fue la construcción de un nuevo aparato administrativo. Durante la dinastía Yuan, gran parte de la burocracia china había sido desplazada en favor de funcionarios extranjeros o aristócratas mongoles, lo que generó un profundo resentimiento. Hongwu buscó restaurar y a la vez reformular ese entramado institucional, devolviendo a los chinos el control de la administración. El emperador limitó el poder de las élites hereditarias y fortaleció la autoridad del trono. Estableció una estructura jerárquica de ministerios que abarcaban los principales asuntos de Estado: personal, finanzas, rituales, guerra, justicia y obras públicas. Estos ministerios, conocidos como los 6 ministerios, eran supervisados directamente por el emperador, lo que reforzaba la centralización. Un elemento crucial de esta reorganización fue la restauración del sistema de exámenes imperiales. Bajo los Yuan, dicho sistema había sido relegado, lo que permitió que muchas posiciones fueran ocupadas por favoritismo o privilegios étnicos. Hongwu lo reactivó con fuerza, asegurando que los puestos fueran obtenidos por mérito, al menos en teoría.
Los exámenes se basaban en el estudio de los clásicos confucianos, lo que también reforzaba la ideología del nuevo régimen, un estado que se proclamaba heredero de la tradición china. Al mismo tiempo, Hongwu buscó limitar el poder del canciller, figura que en dinastías anteriores había concentrado demasiado poder y a menudo había rivalizado con la autoridad imperial. En el año 1380, tras descubrir una supuesta conspiración de su canciller, Hu Weiyong, Hongwu abolió el cargo y transfirió sus funciones directamente al emperador. Este gesto reflejaba su desconfianza hacia los intermediarios y su decisión de gobernar de forma personalista. En consecuencia, los Ming se caracterizarían por un ejecutivo extremadamente centralizado, donde el emperador era la figura indiscutida y las instituciones funcionaban como extensiones de su voluntad. Otro aspecto innovador fue el establecimiento de un sistema de vigilancia burocrática. Los censores imperiales eran funcionarios encargados de supervisar a otros funcionarios, denunciando abusos, corrupción o ineficiencia. En la práctica, actuaban como una red de informantes que mantenía a los burócratas bajo constante presión. Esto reducía el riesgo de que surgieran facciones demasiado poderosas, pero también fomentaba un ambiente de temor. Más allá de lo económico y lo administrativo, Hongwu fue extremadamente estricto en el plano del control social. La experiencia de haber surgido de la miseria y las rebeliones campesinas le inculcó la convicción de que la estabilidad dependía del orden y la disciplina. Uno de los mecanismos más notorios fue el Código Legal Hongwu, una recopilación de leyes que combinaba castigos severos con una clara intención moralizadora. Este código imponía penas drásticas para delitos como la corrupción, el abandono de tierras, la evasión fiscal o la traición. La brutalidad de las sentencias, que podían incluir mutilaciones o ejecuciones públicas, reflejaba la idea de que sólo un castigo ejemplar podía disuadir la desobediencia. La vigilancia se extendía al ámbito familiar y comunitario. El Estado promovía la obediencia filial y el respeto a la jerarquía, valores confucianos que se alineaban con el ideal de un orden estable. Las comunidades, organizadas bajo el sistema ligia, eran responsables de denunciar a los infractores, lo que convertía a la población en parte activa del aparato de control. Un punto de especial relevancia fue el papel de los eunucos. Aunque Hongwu limitó inicialmente su poder, utilizándolos principalmente en funciones domésticas dentro del palacio, también entendió su utilidad como contrapeso frente a la burocracia civil. Los eunucos, al no tener descendencia, eran vistos como más dependientes del emperador y menos propensos a construir linajes propios de poder. Durante el reinado de Hongwu, su influencia fue contenida, pero su presencia como herramienta de control y confianza sentó un precedente que en el futuro se transformaría en un factor de gran peso en la política Ming. Las políticas fundacionales de Hongwu revelan una paradoja. Por un lado, buscaba crear una estructura que garantizara estabilidad,
campesinos con tierras, un sistema fiscal eficiente, funcionarios seleccionados por mérito y un código legal claro. Por otro lado, desconfiaba profundamente tanto de la élite intelectual como de la aristocracia militar. Esa desconfianza se tradujo en medidas que reforzaban su poder personal y debilitaban cualquier centro alternativo de autoridad. Esa dualidad explica por qué su gobierno fue, a la vez, una época de recuperación y de férrea represión. La prosperidad agrícola permitió que el imperio se estabilizara, pero la dureza de sus leyes y la constante vigilancia generaron un ambiente en el que la lealtad era obligatoria. Las reformas de Hongwu dejaron huellas profundas. La redistribución de tierras y el sistema Ligia consolidaron durante décadas una base campesina relativamente estable, aunque en siglos posteriores el poder de los grandes terratenientes reaparecería. La centralización administrativa, con la abolición del cargo de canciller, marcó un modelo que condicionaría la forma de gobernar de los Ming hasta su final. Y el código legal de Hongwu se convirtió en referencia obligada para generaciones de juristas y funcionarios. Al final de su reinado, en el año 1398, el imperio Ming era un estado consolidado, con un campesinado más integrado al sistema fiscal, una burocracia que respondía al emperador y un orden social rígido pero funcional. El proyecto de Hongwu había devuelto a China una sensación de estabilidad tras la era de dominio extranjero. Sin embargo, la severidad de su control y su desconfianza hacia las élites marcaron también un estilo autoritario que, en manos de sus sucesores, se manifestaría de formas diversas, a veces con consecuencias negativas. La dinastía Ming no solo se propuso restablecer la autoridad imperial tras el derrumbe de los Yuan, también buscó crear un entramado político-administrativo que garantizara la continuidad del poder a lo largo de generaciones. El emperador Hongwu había sentado las bases al centralizar el mando y disciplinar a la población, pero el verdadero desafío fue construir un Estado que no dependiera únicamente de la energía de un monarca fundador. Ese proceso se apoyó en tres pilares: un cuerpo burocrático reclutado mediante los exámenes imperiales, una organización territorial que permitiera administrar un vasto imperio y un código legal que diera coherencia al sistema judicial. Los exámenes imperiales eran una institución heredada de dinastías anteriores, pero bajo los Ming adquirieron un papel decisivo en la formación del aparato estatal. Al reactivar el sistema, los emperadores buscaban dos objetivos: garantizar que los funcionarios fueran reclutados por mérito y, al mismo tiempo, consolidar la hegemonía cultural del confucianismo como ideología oficial. Los candidatos al servicio civil debían superar pruebas extremadamente exigentes que ponían a prueba su memoria, su capacidad de análisis y su dominio de los clásicos confucianos. Los exámenes incluían la redacción de ensayos en los que los aspirantes aplicaban enseñanzas morales a casos prácticos de gobierno. Esto no solo filtraba a los individuos más instruidos, sino que también reforzaba un modelo de pensamiento uniforme,
en el que la virtud y la lealtad al Estado eran valores centrales. Los exámenes se realizaban en varios niveles. El primero se celebraba en las prefecturas y servía como filtro inicial. Quienes superaban esta etapa pasaban a pruebas provinciales mucho más rigurosas. Los mejores eran convocados a la capital para el examen metropolitano, que a su vez servía como antesala al examen palaciego, presidido por el propio emperador. Aquellos que lograban llegar a la cúspide recibían el título de jinshi, la distinción más prestigiosa que abría la puerta a los cargos más altos en la burocracia. Este sistema generaba una clase social particular, los mandarines. No eran nobles por nacimiento, sino intelectuales que habían alcanzado el poder gracias a su formación y perseverancia. Su autoridad derivaba tanto de su cargo administrativo como de su prestigio cultural. Para muchas familias, tener un hijo que aprobara los exámenes era la máxima aspiración, pues significaba un ascenso social y la posibilidad de influir en el destino del imperio. Al mismo tiempo, el sistema de exámenes aseguraba la cohesión ideológica de la élite política. Todos los mandarines compartían un mismo canon literario y filosófico, lo que generaba una visión común del orden y la moral. Sin embargo, también tenía un efecto limitante. Al centrarse de manera casi exclusiva en los clásicos confucianos, dejaba poco espacio para innovaciones prácticas en ciencia, tecnología o economía. Las academias privadas desempeñaron un papel crucial en este proceso. Muchas surgieron como centros de estudio donde jóvenes ambiciosos se preparaban durante años para los exámenes. Algunas academias se convirtieron en verdaderos semilleros de pensamiento, donde se debatían cuestiones morales y políticas, aunque siempre dentro de los márgenes del confucianismo ortodoxo. En este sentido, la educación se volvió una herramienta no sólo de movilidad social, sino también de control ideológico. La magnitud del imperio Ming exigía una organización territorial eficiente. Con más de 60 millones de habitantes distribuidos en regiones muy diversas, desde las llanuras del norte hasta las zonas subtropicales del sur, la administración local debía estar cuidadosamente estructurada. Los Ming consolidaron un sistema jerárquico que dividía el territorio en provincias, prefecturas y condados. Cada nivel tenía funciones específicas y estaba supervisado por funcionarios designados por el Estado central. Las provincias eran la unidad administrativa superior después del nivel central. Al frente de cada provincia se encontraba un gobernador, responsable de coordinar asuntos militares, fiscales y judiciales. Sin embargo, para evitar la acumulación de poder, las responsabilidades estaban repartidas entre distintas oficinas y supervisores que respondían directamente al emperador. Dentro de cada provincia existían prefecturas, encabezadas por prefectos que administraban tanto las ciudades como el campo circundante. Estas prefecturas eran, a su vez, subdivididas en subprefecturas y condados, donde se desarrollaba la interacción más cercana con la población. Los magistrados de condado eran figuras fundamentales, pues representaban al Estado
en el nivel local. Eran responsables de recaudar impuestos, impartir justicia, organizar el trabajo comunitario y mantener el orden. La estructura territorial permitía a la dinastía ejercer un control más directo sobre regiones muy apartadas de la capital. Sin embargo, también generaba tensiones. La distancia geográfica dificultaba la supervisión y en muchas ocasiones los magistrados de condado se convertían en la única autoridad real para comunidades enteras. Esto los colocaba en una posición ambivalente, como mediadores entre el pueblo y el Estado, pero también como potenciales abusadores de poder. Para reforzar la supervisión, los Ming introdujeron inspecciones regulares y fomentaron la rotación de funcionarios. De esta forma, un magistrado no podía permanecer demasiado tiempo en su lugar de origen, lo que reducía la posibilidad de que estableciera lazos de clientelismo con las élites locales. El tercer gran pilar de la construcción del Estado Ming fue la codificación de la justicia. En el año 1389 se completó el Daming Lu, conocido como el Código Ming, que sería el marco legal de toda la dinastía. Esta compilación no era solo un conjunto de leyes penales, era también una declaración de principios sobre cómo debía funcionar la sociedad. El código establecía con minuciosidad los delitos y sus castigos, pero también regulaba aspectos administrativos, fiscales y familiares. Su estructura combinaba elementos heredados de códigos anteriores, como los Tang, con innovaciones adaptadas a las necesidades de la época. En el ámbito penal, el código definía con claridad las 5 penas: azotes, trabajos forzados, destierro, prisión y pena de muerte. Cada delito estaba asociado a una de estas penas, con un sistema graduado que permitía ajustar la severidad según las circunstancias. No obstante, la justicia Ming era notoriamente dura. La pena capital se aplicaba con frecuencia y los castigos corporales eran comunes, reflejando la idea de que sólo el rigor podía garantizar el orden. El Daming Lu también regulaba el comportamiento de los funcionarios. La corrupción, el soborno o la negligencia eran castigados con dureza, en un intento de mantener la integridad del aparato estatal. Los censores imperiales, lo que dejaba espacio para la arbitrariedad. En el ámbito familiar, el código reflejaba la moral confuciana. Reforzaba la autoridad patriarcal, sancionaba el incumplimiento de deberes filiales y regulaba aspectos como herencias o matrimonios. De este modo, el Estado se inmiscuía en la vida privada, asegurando que los valores familiares coincidieran con el ideal de jerarquía y obediencia promovido por la dinastía. El sistema judicial funcionaba en varios niveles. Los magistrados de condado eran jueces de primera instancia, mientras que las prefecturas y provincias contaban con tribunales de apelación. Los casos más graves podían llegar a la capital, donde eran revisados por el Ministerio de Justicia y, en última instancia, por el emperador. Un elemento característico del sistema judicial Ming fue la práctica de los grilletes y registros escritos. Los procesos judiciales se documentaban con minuciosidad, generando expedientes
que eran enviados a instancias superiores. Esto creaba un archivo burocrático que, aunque servía para controlar a los jueces locales, también podía alargar los procesos y aumentar la carga administrativa. El verdadero logro del Estado Ming fue integrar estos tres pilares en un sistema coherente. Los mandarines, formados en los exámenes imperiales, se distribuían por provincias y condados para aplicar las leyes del Daming Lu y mantener el orden fiscal y social. El aparato no estaba diseñado para fomentar la creatividad, sino para asegurar la continuidad. El equilibrio era delicado. Por un lado, la uniformidad del sistema generaba estabilidad. Un campesino del sur y un comerciante del norte estaban sujetos a las mismas leyes, administrados por funcionarios que compartían la misma formación ideológica. Por otro lado, la rigidez del sistema limitaba la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Con el tiempo, esa tensión entre estabilidad y flexibilidad sería uno de los retos más grandes para la dinastía. El modelo Ming se convirtió en referente para otras épocas de la historia china. Su combinación de centralización, burocracia meritocrática y legalismo confuciano consolidó una identidad estatal que perduraría más allá de la propia dinastía. Cuando Zhu Di se convirtió en emperador con el nombre de Yongle, el imperio Ming atravesaba una encrucijada decisiva. Su ascenso no fue el de un heredero legítimo, sino el de un príncipe guerrero que había desafiado a su propio sobrino, el emperador Jiang Wen, en una guerra civil conocida como la campaña de Jingnan, que ocurrió entre 1399 y 1402. Esta confrontación dejó clara la personalidad de Zhu Di, un hombre de acción, calculador, convencido de que su destino era llevar el poder Ming a nuevas alturas. Al tomar el trono en el año 1402, se presentó como restaurador del orden, pero lo cierto es que su reinado se definió por el militarismo, las ambiciones imperiales y un proyecto político y arquitectónico que marcó el rumbo de China durante siglos. Zhu Di era el cuarto hijo del emperador Hongwu. Como príncipe de Yan, había gobernado una región estratégica en el norte, cercana a la amenaza constante de los mongoles. Su experiencia militar en esas fronteras lo convirtió en uno de los generales más capaces de la dinastía. Cuando su sobrino, el joven Jiang Wen, intentó reducir la autonomía de los príncipes feudales, Zhu Di se rebeló. La guerra duró 3 años y culminó con la caída de Nankín, la capital del imperio, en el año 1402. Tras la victoria, Zhu Di enfrentó un problema delicado: legitimar su usurpación. Para ello recurrió a varias estrategias. Ordenó la quema de documentos oficiales del reinado de Jiang Wen y persiguió a sus partidarios, pero al mismo tiempo se presentó como defensor de la dinastía y del linaje de Hongwu. Adoptó el título de Yongle, que significa felicidad perpetua, como símbolo de un nuevo comienzo. También se apoyó en el confucianismo, asegurando que su gobierno se basaría en la restauración de la armonía cósmica y del orden ritual. De este modo, su golpe de Estado fue transformado en un discurso de continuidad y renovación,
Una de las decisiones más trascendentes de Yongle fue el traslado de la capital desde Nankín a Pekín. Aunque la ciudad del sur había sido el centro fundacional de los Ming, Zhu Di consideraba que la seguridad del imperio dependía de reforzar el norte. Pekín estaba más cerca de las fronteras amenazadas por los mongoles y ofrecía una base sólida para proyectar poder militar hacia Asia Central. La decisión no se tomó de inmediato. Durante varios años, Pekín funcionó como una capital secundaria. Sin embargo, en 1421 se oficializó el traslado definitivo. Este movimiento no solo tenía un valor estratégico, sino también simbólico. Pekín se convertiría en el corazón político y cultural de China durante los siguientes siglos, hasta la actualidad. El traslado de la capital exigió una obra monumental: la construcción de la ciudad prohibida, que se inició en 1406. Este gigantesco complejo palaciego fue diseñado como una representación física del orden cósmico, con ejes perfectamente alineados y una jerarquía espacial que reflejaba la posición del emperador como mediador entre el cielo y la tierra. Miles de obreros, artesanos y prisioneros fueron movilizados para levantar murallas, fosos, templos y palacios. Se utilizaron maderas preciosas traídas desde el sur y bloques de piedra de gran tamaño transportados desde canteras lejanas. La magnitud del proyecto simbolizaba la capacidad del emperador de concentrar recursos y voluntad política en una empresa que unía poder militar, ideología confuciana y autoridad sagrada. La ciudad prohibida no era simplemente una residencia real. Era un espacio diseñado para controlar la corte y proyectar majestuosidad. Sus puertas y patios organizaban la vida burocrática, estableciendo un rígido protocolo que subordinaba a los funcionarios y cortesanos a la figura imperial. Al finalizar la obra, Yongle dejó claro que el centro del poder Ming se había reconfigurado. Pekín se erigía como capital imperial y la ciudad prohibida como emblema de una nueva era. El reinado de Yongle se caracterizó por un notable espíritu militar. El emperador no se conformó con la defensa pasiva de las fronteras. Buscó llevar la guerra más allá de las murallas. Consideraba que el poder Ming debía ser respetado y temido en toda Asia. Entre 1410 y 1424, Yongle encabezó personalmente 5 grandes expediciones contra los mongoles en las estepas del norte. Estas campañas movilizaron enormes ejércitos y demostraron la capacidad logística de la dinastía. El emperador viajaba al frente de las tropas, una práctica que recordaba a los tiempos heroicos de su padre, Hongwu, pero que resultaba poco común en un soberano que gobernaba un imperio tan vasto. Los resultados de estas campañas fueron mixtos. Si bien lograron derrotar a varias confederaciones mongolas y debilitar temporalmente su poder, no consiguieron una victoria definitiva. El nomadismo y la movilidad de los pueblos de la estepa dificultaban cualquier sometimiento permanente. Aún así,
Las expediciones consolidaron la frontera norte, fortalecieron la moral militar y enviaron un mensaje claro. El emperador estaba dispuesto a actuar como general en jefe para proteger a China. Además de los mongoles, Yongle proyectó influencia sobre el Tíbet y otras regiones de Asia Central. En el caso del Tíbet, utilizó una combinación de diplomacia y poder militar. Convocó a líderes religiosos tibetanos a la corte y les otorgó títulos honoríficos en un intento de integrar simbólicamente al budismo tibetano dentro del marco imperial. Esta estrategia buscaba neutralizar amenazas políticas y, al mismo tiempo, consolidar la imagen del emperador como protector de las distintas tradiciones religiosas de su imperio. En Asia Central, las campañas militares y diplomáticas buscaban asegurar rutas comerciales y mantener la supremacía frente a potencias emergentes. El reinado de Yongle coincidió con un periodo de competencia con los restos del imperio timúrida. Aunque no se produjo un enfrentamiento directo con Timur, quien murió en 1405 durante su marcha hacia China, el contexto mostró la relevancia de la política exterior Ming. El gobierno de Yongle se apoyó en un aparato cortesano cuidadosamente controlado. A diferencia de Hongwu, que había limitado el papel de los eunucos, Yongle confió en ellos como agentes de su autoridad personal. Los eunucos se convirtieron en intermediarios clave entre el emperador y la administración, manejando información, documentos y, en algunos casos, misiones diplomáticas y militares. Este uso de los eunucos fortaleció la posición del emperador, pero también sentó las bases de una tensión recurrente en la dinastía Ming: el enfrentamiento entre eunucos y funcionarios confucianos. Durante el reinado de Yongle, sin embargo, la balanza se inclinó claramente hacia los primeros, que gozaban de la confianza imperial. El reinado de Yongle no puede entenderse sin tener en cuenta su personalidad. Era un soberano que combinaba la ambición militar con el gusto por las grandes obras. La construcción de Pekín como capital, las expediciones militares y la reorganización de la corte muestran una visión imperial expansiva y centralizadora. Al mismo tiempo, Yongle fomentó proyectos culturales y religiosos que reforzaban la legitimidad de su reinado. Encargó la compilación de la Yongle Tadian, una enciclopedia monumental que reunía el conocimiento clásico y contemporáneo de China. Este proyecto, aunque menos conocido que sus campañas militares, muestra el interés del emperador por dejar un legado duradero no solo en el campo político, sino también en el cultural. Al final de su vida, Yongle dejó un imperio transformado. Pekín se había convertido en capital definitiva, la ciudad prohibida en símbolo del poder dinástico y la frontera norte en escenario de reiteradas victorias militares. Aunque las campañas contra los mongoles no lograron erradicarlos, consolidaron la seguridad de China durante décadas. El militarismo de Yongle, sin embargo, también tuvo costos. Las expediciones eran extremadamente caras y exigían un enorme gasto en logística. El traslado de la capital y la construcción de la ciudad prohibida
demandaron recursos humanos y materiales sin precedentes. Estas políticas fortalecieron el poder central, pero también generaron tensiones económicas que sus sucesores tendrían que manejar. En términos políticos, su reinado consolidó la imagen del emperador como soberano absoluto, capaz de gobernar tanto en el campo de batalla como en los palacios. Al mismo tiempo, el creciente poder de los eunucos marcó un cambio duradero en la dinámica interna de la corte Ming. El reinado de Yongle no se limitó a campañas terrestres ni a la monumental construcción de una nueva capital. En paralelo, el emperador impulsó uno de los proyectos más ambiciosos de la historia marítima: las expediciones comandadas por el almirante Zheng He. Estos viajes, que se desarrollaron entre el año 1405 y el año 1433, proyectaron el poder de la dinastía Ming hacia el Océano Índico y establecieron un sistema de contactos diplomáticos y comerciales sin precedentes. Zheng He nació en el año 1371 en la provincia de Yunnan, en el seno de una familia musulmana de origen Hui. Su nombre original era Ma He. Durante las campañas militares de Hongwu para consolidar el dominio Ming, fue capturado cuando aún era un niño. Posteriormente fue castrado y convertido en eunuco, condición que lo integró en la corte imperial. Con el tiempo, entró al servicio del príncipe Yudi, el futuro Yongle, con quien estableció una relación de absoluta lealtad. El joven Ma He demostró gran inteligencia, habilidades militares y capacidad para la organización. Tras la victoria de Yudi en la guerra civil y su ascenso al trono, recibió el nombre honorífico de Zheng He y se convirtió en uno de los eunucos de mayor confianza del emperador. Esa cercanía fue decisiva para que se le confiara la dirección de un proyecto marítimo de dimensiones nunca vistas. Las expediciones de Zheng He respondieron a múltiples propósitos. En primer lugar, buscaban consolidar la legitimidad de Yongle tras su usurpación. Mostrar poder en ultramar servía para reforzar la imagen del emperador como gobernante fuerte, capaz de extender la influencia de China más allá de sus fronteras. Un segundo objetivo era la diplomacia. El sistema tributario había sido la base de las relaciones exteriores de China durante siglos. Bajo Yongle se pretendía revitalizarlo y ampliarlo, atrayendo a más estados a reconocer la supremacía del Hijo del Cielo. Las flotas de Zheng He llevaban consigo regalos, edictos imperiales y emisarios, invitando a los gobernantes extranjeros a enviar misiones de tributo a Pekín. El tercer objetivo era comercial, aunque no en el sentido moderno. El Estado Ming no buscaba colonias ni bases permanentes, pero sí quería garantizar el acceso a bienes exóticos, especias y productos de lujo. Al establecer relaciones diplomáticas, se abrían canales de intercambio controlados por el imperio. Finalmente, había un objetivo estratégico: demostrar el poder naval chino en mares dominados por redes comerciales musulmanas e hindúes y afirmar la presencia Ming en rutas que conectaban Asia Oriental con África Oriental.
La magnitud de las expediciones de Cheng He fue colosal. Se construyeron enormes flotas, conocidas como flotas del tesoro. Según las crónicas, la primera expedición de 1405 partió con más de 200 barcos y alrededor de 27.000 hombres, entre marinos, soldados, intérpretes, médicos y artesanos. La pieza central eran los llamados baochuan o barcos del tesoro, gigantescas naves de madera que, según algunos relatos, podían superar los 100 metros de longitud. Aunque los debates modernos han cuestionado las dimensiones exactas, lo cierto es que la ingeniería naval china estaba muy adelantada. Usaban compartimentos estancos, timones de gran tamaño y técnicas de construcción que permitían embarcaciones más resistentes que sus equivalentes europeos de la época. Cada expedición requería una enorme logística. Se llevaban provisiones, caballos, animales vivos y productos de la tierra china que serían ofrecidos como obsequios diplomáticos. También se cargaban metales preciosos, sedas y porcelanas para el intercambio. En los regresos, las flotas traían consigo tributos de los reinos visitados: especias, maderas, gemas, animales exóticos como jirafas y avestruces, e incluso embajadas de monarcas extranjeros. Las 7 expediciones de Cheng He cubrieron una red impresionante de rutas marítimas. Primeros viajes desde 1405 hasta 1411. Se dirigieron hacia el sudeste asiático e India. Tocaron puertos en Champa, actual Vietnam, Siam, actual Tailandia, Malaca, Java y Sumatra. Luego avanzaron hacia Ceilán, actual Sri Lanka, y Calicut, en la costa suroeste de la India. Estos viajes consolidaron la presencia china en los principales nodos del comercio del sudeste asiático. Expediciones posteriores, desde 1413 hasta 1424, extendieron su alcance hacia el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Visitaron Ormuz, importante enclave persa, y algunos enviados llegaron hasta la Meca y Medina, aunque Zheng He no fue personalmente. Últimos viajes desde 1431 hasta 1433. Alcanzaron la costa oriental de África. Se establecieron contactos con reinos en Mogadiscio, actual Somalia, Malindi y Mombasa, actual Kenia, y se registran intercambios con la lejana Sofala, actual Mozambique. En una de estas expediciones se trajo una jirafa a la corte de Pekín, presentada como un quilín, criatura mitológica que simbolizaba prosperidad. La escala geográfica era inédita. China proyectaba su influencia desde el Pacífico occidental hasta las costas africanas del Océano Índico. En cada puerto, Zheng He actuaba no solo como almirante, sino como diplomático. Se entregaban cartas y regalos del emperador, se proclamaba la superioridad del mandato del cielo y se invitaba a los gobernantes locales a participar en el sistema tributario. Este sistema consistía en que los reinos extranjeros
reconocían simbólicamente la supremacía china. Enviaban embajadas con tributos y, a cambio, recibían regalos imperiales mucho más valiosos. Era una forma de proyectar hegemonía sin necesidad de ocupación territorial. Para muchos estados, el beneficio era claro. El reconocimiento formal abría canales de comercio lucrativos con el mayor imperio de Asia. Zheng He utilizaba tanto la diplomacia como la fuerza. En Sri Lanka, por ejemplo, intervino en disputas internas y capturó al rey local, llevándolo como prisionero a Pekín antes de restituirlo en el trono bajo condiciones de subordinación. En otros lugares, la mera presencia de la flota era suficiente para persuadir a los gobernantes de aceptar el vínculo tributario. El sistema generó una red diplomática que fortaleció la posición internacional de la dinastía Ming. Durante algunos años, Pekín recibió embajadas de lugares tan lejanos como Arabia, África y el sur de Asia, consolidando la imagen de Yongle como un monarca universal. Las expediciones de Zheng He transformaron temporalmente el equilibrio en el Océano Índico. Aunque los comerciantes musulmanes controlaban gran parte de las rutas, la aparición de la flota Ming introdujo un nuevo actor con poder militar y recursos colosales. La presencia china favoreció la seguridad de las rutas. Los piratas fueron perseguidos y algunos enclaves recibieron apoyo militar. Al mismo tiempo, la llegada de las flotas significaba un impulso al comercio. Se incrementó el intercambio de especias, porcelana, seda, algodón y productos de lujo. En África Oriental, el contacto con China abrió nuevos canales de intercambio cultural y material. Los relatos de las crónicas chinas describen con detalle las costumbres, productos y paisajes de las regiones visitadas. Aunque el impacto a largo plazo fue limitado, en el corto plazo, las expediciones marcaron un punto de convergencia entre dos mundos hasta entonces muy distantes. Zheng He encarnaba una paradoja. Era un eunuco de origen extranjero y musulmán, pero se convirtió en representante del poder absoluto del emperador chino. Su figura sintetizaba la diversidad del imperio Ming y su capacidad para integrar diferentes tradiciones en un proyecto político común. Su carisma y lealtad eran reconocidos por contemporáneos. No se trataba solo de un marino, sino de un diplomático y estratega. Su habilidad para combinar la fuerza militar con la diplomacia le permitió cumplir los objetivos de las expediciones sin convertirlas en campañas de conquista permanente. Tras la muerte de Yongle en 1424, el entusiasmo por las expediciones comenzó a declinar. Aunque aún se llevaron a cabo algunos viajes posteriores, las prioridades del Estado Ming cambiaron. Las amenazas en el norte, las tensiones internas y los altos costos de mantener flotas gigantescas hicieron que el proyecto marítimo perdiera apoyo. A partir de mediados del siglo XV, los sucesores de Yongle adoptaron una política cada vez más orientada al aislamiento. Se prohibió la construcción de grandes barcos, se limitó la navegación privada y se reforzó la visión
de que el comercio exterior debía estar estrictamente controlado por el Estado. Las razones de este cambio fueron múltiples. Por un lado, el gasto de las expediciones era enorme y difícil de sostener en tiempos de dificultad fiscal. Por otro, los funcionarios confucianos veían con recelo la influencia de los eunucos, principales promotores de las flotas. Finalmente, la concepción ideológica de la autarquía imperial reforzaba la idea de que China no necesitaba buscar riquezas en el exterior. El resultado fue que en pocas décadas la memoria de las expediciones quedó relegada y los barcos del tesoro se desmantelaron. El imperio que había proyectado su influencia hasta África Oriental optó por mirar hacia adentro y concentrarse en sus fronteras terrestres. Aunque las expediciones de Zheng no tuvieron continuidad, dejaron un legado profundo. En el plano simbólico, mostraron la capacidad de China para convertirse en potencia marítima siglos antes de la expansión europea. En el plano práctico, establecieron contactos y rutas que siguieron siendo utilizados por comerciantes privados, incluso después de la retirada oficial. La memoria de Zheng He se mantuvo viva en la tradición popular,